probablemente cuando era ministro de alguno de los gobiernos socialistas del pasado, pero no, ahora el tema es que cuando ya había habido un intento de normalizar relaciones entre Ruanda y Francia, Ruanda vuelve a lanzar estas acusaciones contra Francia y el presidente actual ha decidido no enviar representante a la conmemoración del genocidio. Sí, sí, por eso se dice pues que después de 800.000 muertos, el mundo poco ha aprendido. Muy bien, nosotros vamos con Naciones Unidas, que ha felicitado el proceso electoral en Afganistán, que contó con mayor participación que la esperada. Naciones Unidas ha felicitado a Afganistán por la celebración de sus elecciones presidenciales el pasado 5 de abril, destacando que muchos desafiaron las amenazas e intimidación para emitir su voto y demostrar que quienes promueven la violencia no pueden ganar. En Kabul, decenas de trabajadores transportaban las urnas a las oficinas de la Comisión Electoral para procesar los votos. La movilización de 350.000 agentes y otras medidas de seguridad permitieron que se frustraran algunos atentados planificados por grupos talibanes, lo que a su vez motivó una participación superior a la esperada. La forma en que los afganos han participado en las elecciones, pese a las malas condiciones y en medio de una amenaza, ha sido una bofetada en la cara fantástica al enemigo de Afganistán. Y es exactamente eso, un gran golpe en la cara contra los que creen que el país no está listo para la democracia. Los resultados definitivos de esta elección se conocerán dentro de 2 semanas, aunque los candidatos favoritos Almay Rasul, Abdullah y Ashraf Ghani han advertido un riesgo de fraude en estos comicios, que podrían definirse en segunda vuelta. Muy bien, parece pues que, no sé, esperaban de repente mayor violencia, ¿no? Pero el viernes asesinaron en medio de esto a una periodista, ¿no? De AP. Sin embargo, en general, las fuerzas de la OTAN lideradas por Estados Unidos no podían haber esperado un mejor resultado de esta coyuntura. Y en honor a la verdad, probablemente desde la perspectiva de la mayoría de los afganos, eso también sea cierto. Primero porque pese a los intentos de impedir la votación, la abrumadora mayoría, bueno, la gran mayoría, fue a votar, incluyendo las mujeres que obviamente no tenían derecho alguno en tiempos del régimen talibán. En segundo lugar, los hechos de violencia causados por el talibán fueron bastante menores a lo esperado y por eso precisamente la gente pudo llegar a votar. Y en tercer lugar, desde la perspectiva estadounidense, los dos que quedaron en primer lugar son candidatos que están dispuestos a suscribir el acuerdo para la permanencia de una parte de las tropas extranjeras que están hoy en el país después de diciembre del 2014, cuando la mayoría de ellas se vayan, que era la condición que ponían Estados Unidos y sus aliados para, a su vez, continuar ofreciendo ayuda económica para sostener las Fuerzas Armadas afganas. En ese sentido, digamos, el resultado es auspicioso, pero todavía está por verse quién gana en segunda vuelta, porque todo parece indicar que ninguno de los dos principales candidatos va a tener la mitad más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Bien, nos vamos ahora a Egipto. El polémico abogado Mortada Mansur anunció que será candidato a la presidencia. Aparece un nuevo candidato presidencial en Egipto. Se trata de Mortada Mansur, un controvertido abogado que ha prometido devolverle al país el liderazgo que ha tenido en el mundo árabe y el continente africano. Mansur ha anunciado su candidatura este fin de semana, algunos días después de que el comité de elecciones abriera el registro. Con él ya son hasta el momento 3 los inscritos para los comicios presidenciales que se realizarán el 26 y 27 de mayo, entre los que se encuentran el mariscal Abdel Fattah al-Sisi y el izquierdista Hamden Sabahi. Apenas anunciada su candidatura, Mansur ha criticado a Sabahi y ha dicho también que al-Sisi no es el más adecuado para gobernar Egipto. Además de abogado, Mansur ha sido reelecto como presidente del club de fútbol Zamalek, uno de los más importantes del país. Por sus francas declaraciones, Mansur se ha ganado diversos problemas judiciales e incluso lo involucraron en la batalla del Camello contra los manifestantes de la Plaza Tahrir en 2011, hasta que la justicia lo halló inocente. En 2012 también había intentado postular a la presidencia, pero fue descalificado por el comité electoral del país. Bien, vamos a la India, que busca un cambio de rumbo en las mayores elecciones de la historia. Unos 840 millones de electores están llamados a las urnas a partir de hoy en unos comicios que van a durar 5 semanas.
Las mayores y más largas elecciones legislativas del mundo comenzaron en la India, un país marcado por la corrupción y los disturbios religiosos, en el que más de 800 millones de personas se han registrado para votar. En la primera de las 9 etapas de este proceso electoral, las votaciones han comenzado sin incidentes en 2 estados del noroeste de la India, Assam y Tripura, lugares en que las encuestas pronostican la victoria de Narendra Modi, de 63 años, candidato del Partido Popular Indio, frente al Partido del Congreso, representado por Rahul Gandhi. Ambos además se disputan los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento. A diferencia de otras elecciones, estos hacen peligrar a la familia Gandhi, dinastía que está en el poder desde hace 50 años y que con la candidatura de Rahul pretende mantenerse otros años más. Aún falta mucho para los resultados, los cuales se conocerán el 16 de mayo. Si se confirman los sondeos, Gandhi, de 43, llevará al Partido del Congreso a su peor derrota en las elecciones. Por otra parte, cabe mencionar que por primera vez aparece la opción Otros en la casilla de género en datos personales, dirigido a los más de 28.000 personas que no se consideran hombres o mujeres. Muy bien, pero también tiene sus detractores el nieto de Gandhi, ¿no? Parece que no tiene la fuerza, ¿no?, que se esperaba, ¿no? Es que es una cosa curiosa lo que pasa en la India, ¿no? El Partido del Congreso, que tiene raíces de izquierda hoy en día, sin embargo, es lo más parecido a un gran partido liberal en la India, por lo menos con apoyo popular. Por ejemplo, es el único partido abiertamente secular, tanto así que un hijo de italiana, aunque nacionalizada india, puede ser candidato de ese partido. Sin embargo, siendo un partido que tiene un ideario más cercano al liberalismo, es un partido prácticamente aristocrático donde los cargos se heredan. Esta es la cuarta generación de los Gandhi, si contamos a Nehru, dirigiendo el Partido del Congreso. Mientras que curiosamente el líder del Partido Conservador, un hombre que tiene una trayectoria francamente oscura en materia de fomentar conflictos entre musulmanes e hindúes en la India, sin embargo es un empresario que se hizo a sí mismo surgiendo desde la pobreza. Lo cual supongo que está más cerca de el ideal liberal que la idea de que el cargo se herede, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos con el Papa Francisco, que ha reiterado su apoyo al Banco Vaticano. El pontífice aprobó una serie de recomendaciones para reformar la institución envuelta, como sabemos, en acusaciones de lavado de dinero. Aunque ha estado envuelto en escándalos financieros y fuertes cuestionamientos, el Papa Francisco ha decidido mantener abierto el Banco Vaticano. El pontífice aprobó una propuesta de reforma que mantendrá operativa la institución y ha puesto fin a un año de especulación sobre si cerraría o no la entidad financiera. El propósito del banco, formalmente denominado Instituto de Obras para la Religión, es manejar los fondos de las órdenes de sacerdotes y monjas de la Iglesia, de instituciones caritativas y de los empleados y jubilados de la Santa Sede, pero la entidad se ha visto salpicada por una serie de escándalos en las últimas décadas, incluyendo acusaciones de lavado de dinero. Monseñor Nuncio Scarano, un ex contador del Vaticano que tenía relaciones muy cercanas con el banco, está siendo procesado en un juicio acusado de desviar millones de dólares a Italia desde Suiza, como parte de un esquema para ayudar a amigos ricos a evadir impuestos. Scarano también estaría implicado en otros casos de lavado de millones de euros a través del Banco Vaticano. En julio, Paolo Cipriani y Massimo Tulli, exdirector y ex vicedirector del banco respectivamente, renunciaron después del arresto de Scarano y también han sido enviados a juicio por cargos de violación a las leyes contra el lavado de dinero. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con el misterio del avión desaparecido de Malaysia Airlines. Han captado señales compatibles con las cajas negras